Por esta libertad de canción bajo la lluvia, habrá que darlo todo. Por esta libertad de estar estrechamente atados a la firme y dulce entraña del pueblo, habrá que darlo todo. Por esta libertad de girasol abierto en el alba de fábricas encendidas y escuelas iluminadas y de tierra que cruje y niño que despierta, habrá que darlo todo. No hay alternativa sino la libertad. No hay más camino que la libertad. No hay otra patria que la libertad. No habrá más poemas sin la violenta música de la libertad. Por esta libertad, que es el terror de los que siempre la violaron en nombre de fastuosas miserias. Por esta libertad que alumbra las pupilas hundidas, los pies descalzos, los techos agujereados y los rostros de los niños que deambulaban en el polvo. Por esta libertad que es el imperio de la juventud. Por esta libertad, bella como la vida, habrá que darlo todo. Si fuera necesario, hasta la sombra, y nunca será suficiente. El 26 de julio, imagen y posibilidad. El gran poeta José Lezama Lima aseveró que el 26 de julio rompió los hechizos infernales y abrió posibilidades inéditas de redención para el pueblo cubano. En vísperas del Día de la Rebeldía Nacional, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba invita a nuestros escritores y artistas, a todos los trabajadores de la cultura, a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta en este momento la Revolución cubana para seguir llevando adelante su proyecto histórico de emancipación. Nuestro país ha logrado frenar la expansión del nuevo coronavirus en su territorio y apoyar a otros muchos países en esta batalla. Ahora enfrentamos la recesión global desatada como consecuencia de la pandemia y de la naturaleza misma del modelo neoliberal en crisis. A este escenario tan complejo se suman, en el caso de Cuba, el recrudecimiento del bloqueo y una gama muy amplia de agresiones de toda índole. A sabiendas de que la supervivencia de la nación pasa hoy por reactivar la economía y vencer el cerco implacable de nuestros enemigos, debemos enfatizar en el papel decisivo de la cultura en estas circunstancias, como en otros momentos cruciales que hemos vivido. Las campañas imperiales de difamación y los intentos por desacreditar la obra revolucionaria pretenden dividirnos, sembrar el desaliento y promover la restauración capitalista como la solución salvadora. En su intervención en el Consejo de Ministros el pasado 16 de julio, el presidente Díaz-Canel se refirió a cómo nuestros enemigos en temas de derecho y sociedad no han desistido en la búsqueda de puntos de quiebra en la unidad nacional, magnificando los posibles disensos en asuntos sensibles como el matrimonio igualitario, el racismo, la violencia contra la mujer o el maltrato a los animales, por mencionar algunos, en todos los cuales trabajamos seriamente para resolver deudas de siglos que solo la revolución en el poder ha enfrentado con indiscutibles progresos. En el debate de estos y otros temas hemos participado activamente y tendremos que seguir haciéndolo como parte del ineludible compromiso de la vanguardia intelectual y artística con la revolución y su liderazgo. Los creadores cubanos continuaremos librando batallas contra la burocracia, el dogmatismo, la intolerancia, la indolencia y la incultura, contra toda forma de discriminación, contra el deterioro de la civilidad y la toma de decisiones arbitrarias. Los escritores y artistas no hemos dejado de ofrecer contribuciones esenciales al enriquecimiento de la vida espiritual de nuestro pueblo, aun cuando la pandemia ha impuesto limitaciones en el seguimiento de las prioridades acordadas por el 9º Congreso de la UNIAC. El arte, la literatura, el ejercicio intelectual influyen decisivamente en la calidad de vida de la población. Representan un antídoto insustituible frente a un modelo que asocia la felicidad al consumismo, al dinero, a la acumulación de posesiones. Contribuyen también a romper los hechizos infernales de la marginalidad,
del individualismo, de la fascinación por los mitos capitalistas. La cultura es sinónimo de libertad individual y colectiva. La redención para el pueblo cubano que lideró Fidel el 26 de julio de 1953 tiene garantizada su continuidad. Como él nos señaló durante la clausura del Congreso Fundador de la UNIAC, a la patria no le arrancarán una sola alma libre. Las almas libres permanecerán siempre junto a la patria, junto a la justicia, junto a la revolución. Secretariado de la UNIAC, 21 de julio de 2020. ...26 de julio de 1953... hay una Cuba que está clamando a grito levantarse. En la década del 50 no hay esa crisis económica que la teoría marxista-leninista pregona como imprescindible para hacer una revolución social. Nadie considera que están creadas las condiciones subjetivas. Y hasta ese instante la izquierda más radical dentro de los cánones de lo que se consideraba la izquierda entonces, consideraba que la lucha armada era un error, que no podía haber una revolución transformadora que no fuese conducida por la clase obrera. Y en el año 1953, la clase obrera cubana está lastrada por los crímenes del autenticismo, primero de Grau y después de Prío. Está lastrada por unos sindicatos plegados a la patronal, corruptos, y Grau y Prío, para gobernar, se han rodeado de gángsters. Martí no se conoce a principios de siglo. Martí se rescata en la década de 1940 por la mano de un grupo de maestros, de historiadores, en los que están Julio Le Riverán, Fernando Portuondo, Hortensia Pichardo, Jorge Mañás, que se fueron por las escuelas públicas a explicar quién era Martí. Mañás con su programa en la radio, donde entrevistaba a veteranos, y empiezan a reconstruir desde el mundo del arte y la literatura, y también desde las escuelas públicas y algunas escuelas privadas, empiezan a reconstruir el tejido moral de la nación. Y esa juventud forma parte entonces de las bases que van a llevar al Partido Ortodoxo al triunfo electoral de junio de 1952. En 1951, Eduardo Chivás tiene con cerca en las encuestas del 30% de los votos. Batista tenía un 15%. Pero en vida de Chivás, Batista no se atrevía a nada, porque Batista era un hombre astuto, era un hombre ladino, pero en el fondo era un cobarde. Y Eduardo Chivás era, a diferencia del resto de la dirección ortodoxa, un hombre de armas tomar. Pero en una disputa por tratar de convencer, de probar que Aureliano Sánchez Arango era corrupto, lo cual no es cierto, se da un tiro, se suicida en medio de un programa de radio, en su último aldabonazo. Eso lo que hace es generar un mayor apoyo a la dirigencia del Partido Ortodoxo. Y a finales de 1951 ya era evidente que no tenían rivales, pero Batista está gastando todo su capital financiero, y se da cuenta de que no puede vencer en las urnas. ¿Quién se da cuenta que está conspirando? Fidel. Fidel se da cuenta que Batista está conspirando, se da cuenta por varias razones. Hasta el golpe de Estado de Batista, Fidel pensó dentro de su programa revolucionario, Fidel tenía ya un programa revolucionario para tomar el poder desde la paz. Y hasta Batista, Fidel pensó utilizar al ejército, a la gente del ejército
que estuvieran hasta el golpe de Estado, a la gente del ejército que estaban decepcionada de toda la estela de canterismo y corrupción de los gobiernos auténticos. Después de Batista, del golpe de Estado de Batista, Fidel se da cuenta que no hay más nada que hacer, que en el ejército no tiene nada que hacer, lo cual era muy complicado porque hasta entonces había una teoría de Mussolini que decía que las revoluciones se pueden hacer con el ejército o sin el ejército, pero nunca contra el ejército, y esa teoría de Mussolini se daba por cierta. Fidel, por tanto, tenía que hacer una revolución contra el ejército. Ya Rafael Díaz Balart se había sumado a Batista porque el papá, es decir, el papá de Mirta y de Rafael, era un abogado de una compañía yanqui que era esencialmente batistiano. Y Rafael Díaz Balart se suma a la juventud batistiana y trata de comprar a Fidel de una manera y dice, ¿qué vas a hacer si triunfa Batista? En un momento en que todos sabían, todo en Cuba sabía, que no había manera que Batista triunfara en las urnas. Y hay un segundo momento en que intentan comprarlo. Fidel va a ver a la dirección del movimiento ortodoxo, no le creyeron. Estuvo a tiempo de denunciarse el golpe, no lo creyeron. Le prometieron investigar y al final no hicieron nada. Se da el golpe. Hay una reacción tremenda entre los jóvenes del pueblo, del partido ortodoxo, pero la dirigencia se mantiene dudando qué hacer. Fidel reacciona 2 días después. Revolución no, zarpazo. A la luz de hoy pareciera que eso salió en la prensa. No, eso no salió en la prensa. Eso no lo conocía nadie en ese minuto. Eso se conoce 6 días después, que se reúnen los miles de personas en la tumba de Eduardo Chivá. Y Fidel, que ha impreso eso, lo empieza a repartir. Miles de personas. Y ya los jóvenes, sin Fidel marcarse todavía como el líder, porque además Fidel no era el líder. Fidel era el más radical dentro del partido ortodoxo, dentro de esa juventud, pero no era el líder. Fidel nota como que lo están protegiendo. Y unos días después, pone entonces en el Tribunal de Urgencia, pone una demanda por inconstitucionalidad contra el golpe de Estado. Ya estaba construyendo los pilares políticos y legales de lo que ya tenía en su mente, que era la lucha armada. Y esa revolución no zarpazo que entrega allí en el cementerio, le empieza a dar los primeros compañeros. Ahí van apareciendo Abel Santamaría, ahí va apareciendo Jesús Montané. Y Fidel se da cuenta de que hay un sentimiento entre una juventud que hay que canalizar hacia esa revolución transformadora. Y tiene razón. Ese es el clima en que Fidel empieza. Llega un momento que tiene entre 500 y 700, lo fue buscando a través de jefes de célula, y cada hombre se hacía una célula de 6 y 7. Llega el momento del 28 de enero de 1953. Los entrenó en la Universidad de La Habana, a escondidas, con Pedrito Miré, sin saber Pedrito Miré a quienes estaba entrenando, sin mencionar el nombre de Fidel. Los llevaban Montané y Abel, pero Fidel no aparecía por ningún lado. De hecho, en la marcha de las antorchas del 28 de enero de 1953, Fidel no tiene ningún protagonismo real en el papel público. Fidel está metido entre la masa. Ha organizado 300 hombres en filas de 3, en una columna, son los más disciplinados, y manda a un emisario a que hable con la dirección de la FEU, Lester Rodríguez entonces, y le dice que quieren que los pongan a ellos en la vanguardia. Fidel los quería probar a esos 300 hombres en el enfrentamiento contra la policía y los bomberos. Y la FEU le dijo que no, porque eso era darle protagonismo. Y le mandan a decir a Raúl que diga, oye, ve, controla a esa gente. No sabían que Raúl estaba entre esos y no sabían mucho menos que Fidel estaba entre esos 300 hombres. La gente los miró impresionado.
y marcharon. Pero tenían la gran desafío de buscar armas. Ya Fidel estaba claro que La Habana no era el lugar. Fidel no quería un golpe de Estado, Fidel quería una revolución. Fidel decía, no es un momento político el que estamos viviendo, es un momento revolucionario, es un momento de transformaciones sociales. Y eso lleva a una revolución. Y Fidel ya está preparando ese movimiento revolucionario desde un presupuesto teórico. Fidel trae las herramientas históricas. Fidel intenta primero ocuparle las armas a los auténticos. Penetra las filas auténticas llega a infiltrar a 360 revolucionarios de su grupo en las filas auténticas para poder, cuando ellos tuvieran las armas que decían que les iban a llegar, robarle las armas y asaltar el Moncada. Le sale mal porque en la última inspección que están haciendo coroneles del ejército que están contra Batista y que están ayudando a los auténticos, se escucha el nombre de Fidel. Nada más hicieron, la orden era no hablar de Fidel ni nada, pero hay una casa donde conocen a Fidel y el hombre dice de la casa, no los revolucionarios, el hombre de la casa dice, oye, dile a Fidel, y bueno, ¿qué? Está hablando de Fidel, y a partir de ahí cortaron todo vínculo. Un segundo intento, un individuo, un provocador, que supuestamente le va a vender ametralladoras Thompson, y era una operación de la policía. Se dan cuenta a última hora, no tienen camino, tienen que ir por esas armas. Por tanto, la acción en Santiago de Cuba no era asaltar una fortaleza, no era tomar un cuartel con el concepto tradicional que ha conocido la teoría militar. Era una acción comando sorpresiva que no podía durar más de 10 minutos. Se trataba de llegar, coger presa, es decir, tomar las postas, en medio de todo el mundo dormido, llevar la sorpresa a toda la gente hasta el patio, ocupar las armas, levantar Santiago y marchar con 2.000 o 3.000 hombres hacia la Sierra Maestra. Ese es el propósito. No es cierto que Fidel escogió entre 1.200 este hombre, eso no es cierto. Fidel escogió cuáles eran los jefes de célula más capaces, los más sólidos ideológicamente, los más decididos. ¿No hubo desertores? Sí hubo desertores. Hubo 4 que se rajaron aquí. Y hubo 10 que se rajaron en la Granjita Siboney. 10. 14 desertores. Tenían miedo. Cogieron miedo. Nadie sabía a qué iban. Nadie sabía que había llegado la hora cero. Lo supieron al llegar a Santiago de Cuba. Viajaron todo el país. Solamente lo sabían los jefes de célula que iban manejando los carros. Raúl se entera en el tren. Raúl se va en el tren con José Luis Tasende. Por supuesto, Raúl no era bobo, ¿no? Y Tasende le dice, sí, vamos allá. Y Raúl dice, claro, al Moncada. Porque Raúl conocía Santiago de Cuba. Ahorita hablamos de los marxistas, solamente había 2 comunistas, Raúl y otro más. Y habían 3 que habían dejado el Partido Socialista Popular disgustado con la política, entre ellos Fernando Chenar. La dirección del movimiento sí era marxista. Y iban a una revolución social que iba a conducir al socialismo, con toda intención. Y se reúnen allí, en la Granjita Siboney. 3 grupos. Uno que va con Fidel a tomar la posta 3, a tomar el cuartel. Un grupo más pequeño con Lester Rodríguez para el Palacio de Justicia. Y un grupo mayor con Abel Santamaría para el hospital. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que cuando tomen por sorpresa a los guardias, los concentren en el patio
y desde el Palacio de Justicia y desde el hospital tienen un fuego cruzado y nadie se puede mover. Para tomar el cuartel Moncada en 10 minutos, en una fortaleza, la segunda del país, que tenía 1.500 guardias en aquel momento, había que hacer una operación de reloj suizo. Hay un primer carro en el que van los tipos más intrépidos. Ramiro Valdés Menéndez, Renato Guitar, entre ellos. Y tienen la misión de neutralizar la posta 3 para que pueda entrar el grueso de la columna. Ellos van en un carro adelante, Fidel a 100 metros. La acción es que ellos neutralizan la posta, entra Fidel con toda la columna, llegan a las barracas, meten a todo el mundo preso en el patio. Esa es la acción. ¿Qué pasa en medio de la acción? Hay una guardia, ellos han estado estudiando el cuartel Moncada, y hay, en medio de los carnavales, hay un carro de guardia que da recorrido, una patrulla, un carro patrullero, entre la avenida Garzón y el cuartel Moncada, son unos 200 metros. Y eso son 2 hombres con ametralladoras Thompson. Recuerden, Ramiro llegó hasta la profundidad en un duelo casi físico, porque hubo hasta piña, se quedó sin, mató a un cabo de un tiro y neutralizó a otro. Toman la posta sin ningún problema, sin un solo tiro. Pero Fidel viene a 100 metros, observa este carro patrullero y observa que los 2 individuos, los 2 policías que vienen en carro patrullero, levantan las ametralladoras Thompson. Y Fidel dice, me van a matar a mis compañeros. Y lo que atina es a lanzarles el carro hacia arriba. En ese instante, acelera, Fidel viene despacito, todo el mundo viene despacito, y Fidel lo que hace es acelerar el carro para lanzarse arriba de los patrulleros. Cuando Fidel acelera el carro, que los tipos ven a Fidel, que van a apuntar, Fidel entonces sí le tira el carro encima. Y cuando le tira el carro encima, el carro se apaga. El carro de Fidel se apaga. La orden es, el motor se apaga. Ha pasado otra cosa. Fidel no ve, Fidel está mirando a esos 2 individuos. Está mirando a los compañeros que están en la posta. Hay un guardia individual, solo, que ve lo que está pasando y va a sacar una pistola. Y quienes vienen detrás del carro de Fidel, Fidel va manejando, Fidel viene manejando, quienes vienen en el carro, ven esa arma, y cuando Fidel se lanza contra los guardias, que se apaga el motor, estos 2 compañeros que vienen en el carro con Fidel se lanzan a neutralizar a ese guardia. Fidel ha dado la orden de que cuando su carro, en la granjita de Subuney, de que su carro, cuando ellos entren, su carro para y ya todo el mundo se lanza a tomar las barracas. ¿Qué pensó el resto de la gente? Que habían llegado. No pueden entrar todos, entran unos 60, Fidel dice, con eso yo podía tomar eso, pero no estamos en el lugar. Pero ya es tarde. Se pierde el factor sorpresa. Sin el factor sorpresa es imposible tomar el Moncada. ¿Qué empieza a hacer Fidel? A resistir, para tratar de proteger, trata de reagruparlos, trata de entrar, ya no es posible nada. Cuando se arma la balacera es de madrugada, casi nadie de ellos conoce Santiago, casi ninguno de ellos conoce el cuartel Moncada. No es posible. Combate en 15 minutos. Fidel se mete esos salados 15 minutos. Tratando de evitar que un guardia que está en una azotea monte una ametralladora 50. Eso es lo que hace Fidel. No puede, llega un momento en que ya no puede dirigir más el combate. Es una locura aquello.
Y Fidel está empeñado en que el hombre de la metralla 50 no los arrase. Y lo único, le da tiempo, le dice a Chenar, ve, avísale al Palacio de Justicia y avísale al hospital que nos retiramos. Y no pudo, porque lo cogieron preso en el camino. Fidel tiene una frustración tremenda, se ha perdido todo. ¿Cómo no vamos a tomar el Moncada? Un hombre que no conocía la palabra derrota. Y cuando ya se van en la retirada, hay un compañero, Reinaldo Benítez, que está herido en un muslo, que ha peleado con una dignidad tremenda, que no tiene ni una mueca de dolor. Y Fidel se va al carro y le cede el asiento. Y Fidel se queda solo en el cuartel Moncada. Solo, literalmente, como un loco, mirando, tirando, queriéndose morir quizás. Vaya usted a saber cuántos sentimientos va a haber tenido aquel loco que estaba al frente de un movimiento y que de pronto se había quedado literalmente solo, sin un carro que lo sacara, frente a 1.500 hombres y ya con ametralladoras 30 emplazadas. Y de pronto, como de la nada, como mandado de la providencia, un artemiseño que lo ve desde la avenida Garzón, un hombre que además de esos que nunca lo dejaron solo, de la gente humilde, de la gente más pobre, era un ponchero de Artemisa. No tenía la menor instrucción, pero tenía aquella dignidad que superaba a todos aquellos que desertaron, que superaba aquella confusión, y se mete en medio de la retirada, se mete, camina 200 metros y saca a Fidel. Y Fidel no está pensando en su salvación, ni siquiera lo conoció 40 años después, en el Palacio de la Revolución. Fidel no atiende a ese hombre, Fidel no habla a ese hombre, Fidel está pensando en los compañeros de Bayamo, que se han quedado solos. ¿Qué pasará? Es lo que está pensando Fidel. Fidel vivió uno de los momentos más amargos de su vida. Cayeron 69 compañeros, no, murieron 69 compañeros, cayeron en combate, 5 en Santiago, 3 en Bayamo, 61 fueron asesinados, masacrados. Tasende incluso, en medio de una confusión, lo retratan como si estaban vestidos de sargento del ejército, habían comprado los uniformes aquí en La Habana con un sargento de Colombia. Y en una confusión lo retratan y después muestran, mira, era la muestra que habían sido asesinados. Fran País entra en la noche al cuartel Moncada, en medio de una confusión, están sacando los guardias y Fran entra. Ya Fran tiene 18 añitos, un adolescente. Y ve aquel espectáculo macabro. Y uno de los revolucionarios lo tenían guindado con las piernas al aire y le habían cortado los pies y los pies estirados en el piso. Y Fran le escribe a su novia lleno de rabia, le dice: estaban allí llenos de sangre, de plomo y de honor. Lo primero que se conoce en Santiago de Cuba, y Fidel le da un valor estratégico a Oriente, pero sobre todo a Santiago de Cuba, se conoce por Fran. Fran escribe una denuncia que se llama asesinato, denunciando los hechos. Quiere imprimir 4.000 ejemplares, solo logró imprimir 2.000 y los regó por todo Santiago. Algunos caen en mano a policía y lo metieron preso, y estuvo preso hasta septiembre, él y Josué País, que lo ayudó a distribuir. Fueron los primeros que denunciaron lo que había ocurrido ahí en Santiago de Cuba. Fidel está preso y sabe que necesita sacar a la luz ese programa revolucionario que ha dicho en el juicio del Moncada, el 16 de octubre de 1953. Es imprescindible, no solo para denunciar los hechos, es imprescindible porque ahí están los pilares éticos, económicos, sociales, ideológicos que sostienen la revolución social que va a construir. Ha dicho un programa socialista con sumo cuidado, porque está pensando en una revolución que no puede ser sectaria, en una revolución que tiene que ser lo más amplia posible. Y no es hasta 14 meses después que está listo
el manifiesto del Moncada, la historia me absolverá. Fidel pide imprimir 100.000 ejemplares, en una época que 500 ejemplares era una proeza. Y logran imprimir 27.500 ejemplares. Una cifra tremenda. Y a riesgo de sus vidas. Sin un centavo, solo tenían el dinero para el combustible y para tomarse un café. Fue distribuido por toda Cuba por los hermanos Amejeira. Y así la historia me absolverá, dio las herramientas ideológicas, políticas, culturales para hacer la nueva revolución. Y la muestra más grande la da Fran País. Cuando van a ver a Fran, Fidel está preso. Fran había creado un movimiento, se llama Acción Revolucionaria Oriental, y le piden incorporarse al 26 de julio. Y Fran le dice, en un movimiento dirigido por un hombre con la estatura de Fidel, capaz de asaltar al cuartel Moncada, cuenten conmigo, yo soy uno de ustedes. Y ese programa de la historia me absolverá se convirtió entonces primero, no solo fue el documento de mayor vuelo intelectual conocido en Cuba hasta entonces, sino convirtió en el programa social de una revolución socialista que no se declararía hasta abril de 61, pero que ya estaba sustentada en premisas socialistas, que nos trajo hasta aquí. Muchísimas gracias.